La diversidad del planeta atraviesa uno de sus peores momentos. El 45% de los bosques se ha perdido, lo mismo que una cuarta parte de los mamíferos o una tercera parte de los anfibios. Nunca antes un grupo entero de organismos había mostrado signos de sufrir una extinción masiva, afirmó Lovejoy, uno de los pioneros de la biodiversidad. Este biólogo, considerado uno de los padres de la conservación de las especies, cree que estamos al principio de una gran extinción, pero que aún estamos a tiempo de detenerla. We have to be much more intelligent about how we use the oceans, because as everybody knows, most of the major fish stocks have been close to destroyed. Much of the ocean bottom is destroyed by trawling. It's just, there are a whole series of things we have to do differently. And you know, it's not easy, it's a big challenge, and the issue really is to get people to think beyond day to day, where they do the same thing they've ever done before, and try and be creative and look at this as an opportunity to have a better world for everybody. Las alertas se disparan a primera hora de la tarde del miércoles 13 de noviembre. El Prestige, un buque petrolero de 243 metros de eslora, lanza un SOS a las 15:15 horas y amenaza con irse a pique en cualquier momento con las 77.000 toneladas de fuel que lleva estivadas en sus bodegas. Tiene una importante vía de agua y está escorado unos 30 grados. Se encuentra muy cerca de la costa, a solo 28 millas, unos 50 kilómetros del Cabo de Fisterra. El mar son los pulmones de la Tierra. Todo esto, ¿por qué lo estamos permitiendo? Porque tenemos un sistema supranacional dominado, ya no, fíjese lo que le voy a decir, ya no por unos estados determinados, los más fuertes, sino por unas corporaciones en las cuales muchos de los estados han ido progresivamente cediendo buena parte de su poder, tanto económico como de acción a escala supranacional. Frente a la indiferencia o a la impotencia de muchos gobiernos, crecen las iniciativas locales. En este pequeño pueblo gallego, en Lira, el punto cero de la marea negra ocasionada por el Prestige, los marineros han decidido poner en marcha un proyecto solidario. Tenemos pensado, y esto está proyectado, hacer una reserva marina. Entonces nosotros creemos que es el futuro. No una sola, teníamos que tener en varios sitios, en varias partes de Galicia, esas pequeñas reservas marinas, esos pequeños criaderos. Desde que fue del Prestige se ha notado enormemente la bajada de capturas, en todas las especies. La capacidad de reproducción que tienen esos espacios permite diseminar parte de esa vida al resto del área. Entonces ellos han identificado dos zonas, van a constituir dos reservas integrales, donde de unas 30 hectáreas una y de 24 hectáreas otra, donde diferentes especies van a reproducirse y donde no va a ejercerse ningún tipo de actividad pesquera. Uno de los temas que es un gran ausente en la mass media, en los grandes medios de comunicación, es la defensa de los recursos naturales. Cuando se habla de algún país que intenta defender sus recursos naturales, se habla con mucho desprecio, como gente prehistórica, que se opone a la modernidad, residuos, como los dinosaurios de épocas pasadas, como si este acto de dignidad nacional, que es la defensa de los recursos naturales en cada país, fuera un acto despreciable y un signo de atraso y de ignorancia. We are in the midst of the 6th extinction. We are losing species at a rate which is 100 to 1,000 times faster
then they would disappear normally, what's called the background rate of extinction. And scientists don't really know if it's 100 times faster or 1,000 times faster, but certainly it's much faster than what should be the normal rate. And we are going over the cliff, because if we destroy too many species, we destroy ourselves. We cannot exist without the rest of life. Extinction is always a normal process and has always been going on. That's what is happening today is overwhelmingly increased by human activity, something on the order of 1,000 times the normal rate of loss. And so for many groups of organisms, significant percentages of the species, 20, 30% of flowering plants or birds are endangered and closing in on extinction. Sí que puede ocurrir, y hay riesgo de que ocurra, riesgo evidente, es que transformemos la Tierra en un planeta poco hospitalario para nuestra especie, que será muy hospitalario para otros, que a lo mejor son hongos o son bacterias, que dicen qué suerte tengo en este planeta que me han dejado, ¿no? Hay una frase muy bonita de un biólogo que ha muerto hace poco, de Stephen Gould, que dice que ni con todas nuestras armas atómicas, por mucho que nos empeñemos con todas nuestras malignas armas de destrucción, no somos capaces de acabar con la vida sobre la Tierra, porque siempre quedarán bacterias, ¿no? El planeta se recuperará. Los que no se recuperarán somos el problema, nosotros. The question before all of us is whether we allow it to happen, or whether we take steps to change the way in which we live on this planet to prevent that from happening. I don't think we've grasped the enormity of this. If we had, we'd be collectively organizing our species, and we'd be making an exit strategy out of oil into renewable energy and hydrogen in the next 25 years, instead of signing treaties that do too little too late. What I particularly would love to see happen is that any time a country is thinking about forgiving debt, or the G8 are thinking about forgiving the debt of the poorest nations, anytime that kind of question is on the table, I think it is important to ask another question, which is, should we take part of that and devote it to ecology and a better future for nature and a better environmental future for the people of the particular countries concerned? That's my dream. And I actually think it makes a lot of sense, but it has yet to become common practice. Yo creo que es cuestión de tiempo, dinero y dedicación. De poner gente ahí a trabajar y a pensar tranquilo. Y yo tengo fe en la inteligencia. Pero claro, están todos trabajando para otras cosas. Para hacer armas, para inventar medicinas contra la depresión y tonterías que no sirven para nada. Bueno, que no sirven para nada. Y el problema energético va a ser vital. Y dependemos tanto de la energía ahora, que todo depende de esto ahora. I am an advocate of nuclear energy as a kind of medicine, a treatment for the problem that we are now facing. A lot of people are very frightened of nuclear energy, and that is why it is less popular than it should be. But I entreat them, I plead with them to think the dangers of the world heating up are far, far greater to them and to their children, and most of all their grandchildren, than any of the risks attaching to nuclear energy. Is this in the interests of the petroleum companies? Of course not.
I leave the answer to you and to the audience. Is it in the interests of the oil companies to construct automobiles that would take 1/10 the petrol that our present automobiles take? Is it in their interests to fund renewable energy sources like biomass? Hay que poner ahí a todos los científicos para currar a saco. Porque está una energía plausible para todos y limpia, seguro que se encuentra. No, ahí sí que soy súper optimista. El hombre ha inventado ya genialidades, esa es pero hay que darle la posibilidad y los medios. Pero claro, ¿hasta qué punto la industria no está cagada de miedo con eso? Ma il cittadino occidentale, il cittadino in generale, insomma, non vuole problemi. I problemi sono il salario, il pane quotidiano, la vacanza la domenica, la partita di calcio. Quindi finché non viene toccato personalmente, oramai nelle città se ne accorge che c'è l'inquinamento, ma insomma va in campagna, poi arriva il vento, fa lo struzzo, mette la testa nella sabbia e dice beh, ma insomma questi sono alarmismi excesivi, insomma non se ne vuole ocupare ne preoccupare. Yo creo que no lo queremos reconocer por algo muy simple, y es que pensamos que el reconocer eso va a implicar cambios en nuestra calidad de vida, cuando es exactamente lo contrario. Y es porque no nos estamos imaginando una calidad de vida distinta, una calidad de vida que puede estar basada en más transporte público y menos coches, en una mejora en general del paisaje, en una posibilidad de que los niños estén y puedan disfrutar de la calle en las ciudades. O sea que estamos perdiendo lo que son los elementos de referencia de la calidad de vida. Y hemos trasladado a la población esa idea de que erradicar la pobreza, luchar contra la enfermedad, ayudar a los países del tercer mundo va a ser a costa de nuestra calidad de vida. Y exactamente es lo contrario. Pero ahí juegan un papel muy fuerte la publicidad. Hace poco había una viñeta en El País, que en fin, era del Roto, que decía, es muy posible que en el futuro la publicidad y todos los programas que empujan al consumo sean considerados delito ecológico. Nearly all of the trouble we are now in with the world, with the damage to the environment, is the consequence of all of us, of what I do, what you do, what everybody does. Si on demande aux Européens pendant une journée de ne pas utiliser leur voiture, mais c'est impossible. Le gouvernement ne pourra pas résister. Il y aura des exceptions. Le médecin, le banquier, tout le monde sera une exception. Nous sommes incapables de faire face à cette crise majeure. If we are so stupid that we don't listen to the early warning signals that the planet is sending us, but it's going to be a terrible time in history that may take hundreds of years before the planet heals again. I suspect that when things get very bad, I hope that people will pull together in that tribal way, for that is the only hope we have. If they fail to do that and try to go on living in excess, it'll only hasten the time of reckoning. Il faut qu'ils inventent une nouvelle économie, une nouvelle écologie, une nouvelle éthique. Que voulez-vous? C'est ça un grand peuple. S'ils ne le peuvent pas, alors ils seront balayés. I'm calling for a new ethic. Developed nations have a duty not only to share our wealth, but also to encourage sources that produce wealth. Yo creo que sí, es posible y además es necesario. O sea, que ese otro mundo posible es un mundo necesario para que el mundo pueda sobrevivir, estando como está hoy por hoy tan envenenado, ¿no?
tierra envenenada, agua envenenada, aire envenenado, almas envenenadas, para que se deje el mundo de tragar veneno. And I think the way you really get to where we need to get in the end is by thinking of ourselves as part of nature, part of 3 to 4 billion years of the history of life on Earth, part of just this wonderful array of organisms that we share this planet with and we know so little about. And if we can do that, I think we will find that we can actually come to a peaceful coexistence.